Bienvenidos amigos a esta reflexión de hoy martes. Gracias por acompañarnos y esperar ahí que salga este video nuevamente para enseñanza de todos ustedes. Esto que yo hago todos los días, que es una reflexión sobre la palabra de Dios de todos los días del misal de la Iglesia Católica, va dirigido solamente a los que conservan la fe en nuestro Señor Jesucristo. A ellos es que va dirigido este video, esperando con ello de que los que la escuchan aprendan un poquitico de lo que está escrito en la palabra de Dios si no lo conocían. 2, refuercen lo que ya sabían con respecto a lo que yo estoy diciendo. Y 3, critiquen, ¿será la palabra? O sencillamente analicen más bien lo que yo digo con lo que ustedes saben, a ver si coincide, o yo estoy equivocado, o usted está equivocado en mis apreciaciones. Lo que yo sí les puedo decir es que esto que yo hago es apologética, escudriñar las escrituras y tratar de enseñárselas a ustedes tal y cual están escritas. Algunos dirán, ¿y de dónde sale con estas cosas? Por ahí hasta mi hijo me decía esta semana: papi, ¿y usted cómo hace para reflexionar sobre la palabra de Dios? ¿Usted de dónde saca ese conocimiento? ¿De dónde saca? Y yo no, hijo, yo leo mucho y veo muchos videos y escudriño las escrituras todos los días y me veo los videos del padre Luis Toro y estoy en una cosa y en otra para poder escudriñar las escrituras, porque el resto no sabría qué decir. Pero es que yo veo que usted lo hace de una forma tan natural, hijo. Sí, yo de cierta manera tengo ese don. Escudriño la escritura y sé de qué se trata el evangelio de ese día. No me preparo como él se imaginaba, que usted se prepara todo el día. No, nada. Yo llego, leo y casi que cada frase, cada palabra, ya sé de qué se trata. Coincidencialmente lo hago, o a lo mejor el Espíritu Santo me lo revela de esa manera. Por eso hoy les puedo decir que esto que yo hago, y ahorita vuelvo y lo repito, no es para todo el mundo, solamente es para los que se dejan guiar y están ávidos, sedientos de la palabra de Dios. Algunos escucharán y, ay, no, qué pereza César, y lo cambiamos y ya, porque no están ávidos ni sedientos de la palabra de Dios, ellos están metidos en el mundo. Y creo que hoy Pablo nos va a hablar sobre ese tema. Vamos entonces a persignarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 1 Corintios 2, 10b, 16. El hombre natural no capta lo que es propio del Espíritu de Dios. En cambio, el hombre espiritual lo juzga todo. Hermanos, el Espíritu lo sondea todo, incluso lo profundo de Dios. Pues, ¿quién conoce lo íntimo del hombre sino el Espíritu del hombre que está dentro de él? Del mismo modo, lo íntimo de Dios lo conoce solo el Espíritu de Dios. Pero nosotros hemos recibido un Espíritu que no es del mundo, es el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos los dones que de Dios recibimos. Cuando explicamos verdades espirituales a hombres de espíritu, no las exponemos en el lenguaje que enseña el saber humano, sino en el que enseña el Espíritu. Pues el hombre natural no capta. Lo que es propio del Espíritu de Dios. Le parece una necedad. No es capaz de percibirlo, porque solo se puede juzgar con el criterio del Espíritu. En cambio, el hombre espiritual lo juzga todo, mientras que él no está sujeto al juicio de nadie. ¿Quién ha conocido la mente del Señor para poder instruirlo? Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Es lo que yo les dije ahorita, muchachos. Esto que yo hablo no es para todo el mundo, es para el hombre espiritual, dice Pablo a los Corintios. Si yo les hablo de cosas de Dios, es solamente para los hombres que son capaces de percibir a través del Espíritu las cosas de Dios, y no les cuesta trabajo entenderlas, porque pertenecen a Cristo y el Espíritu les revela esto. ¿Y esto de dónde sale? Recuerden que Jesús les dijo a sus discípulos: a ustedes les conviene que yo me vaya, para que el Padre pueda mandar al Espíritu Santo, y Él les revelará
todo lo que yo no les pude decir en este tiempo. Por eso es tan importante que yo me vaya, para que el Padre pueda mandar al Paráclito y Él les enseñará todo lo que yo no les he mandado. Y no es que el Espíritu sea más que yo, sino que el Padre nos va a revelar eso a través del Espíritu Santo, lo que yo no les he podido enseñar. Recordemos también que Jesús escoge a 12 discípulos y dentro de esos 12 al primero que escoge es a Pedro. Pedro no se llamaba Pedro. Antes de escogerlo, conoció a Simón, hijo de Jonás, y cuando lo vio le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, de ahora en adelante te vas a llamar Kefas, piedra, Pedro. Y por eso cuando comienza a escoger a sus 12 discípulos, comienza llamando a Pedro, a Simón, hijo de Jonás, que lo bautizó Pedro. Y comienza a nombrar a los 12 discípulos. ¿Y para qué los nombra a esos 12 discípulos? Porque Él va a venir a enseñar una doctrina que debemos obedecer. Esa doctrina se la enseña durante 3 años a los discípulos. Pero Jesús sabe que 3 años son insuficientes para enseñar toda una doctrina y enseñarlos a obedecer. Por eso es que Jesús les dice a sus discípulos: a ustedes les conviene que yo me vaya, para que Dios mande al Paráclito, al Espíritu Santo, y Él les enseñará muchas cosas que yo no se las pude transmitir en este tiempo. Y así ha sido. Es a través del Espíritu Santo que hoy, 2000 años después, nosotros nos sostenemos en la fe, gracias al Espíritu Santo. Pero también agrega aquí una cosa muy importante, que esto va para la mayoría de ustedes, Dios mío bendito. Para la mayoría de ustedes dice esto. A ver si no las exponemos en el lenguaje que enseña el saber humano. Aquí dice: para que conozcamos los dones que Dios recibimos. Cuando explicamos verdades espirituales a hombres de espíritu, no las exponemos en el lenguaje que enseña el saber humano, sino en el que enseña el espíritu. Pues el hombre natural no es capaz, no capta lo que es propio del Espíritu de Dios. Le parece una necedad. Eso es lo que hoy día el hombre no capta. Yo hace algunos días les decía que en este mundo vivimos en 2 mundos. Un mundo material, humano, que tocamos, percibamos, observamos, degustamos. Pero también existe un mundo espiritual. Y ese mundo espiritual no le es dado a todo mundo, solamente el que el Padre se lo quiera revelar. Cuando una persona vive en el mundo espiritual, entiende perfectamente todas estas cosas. Por eso Pablo se le está diciendo a los corintios: el que es escogido por Dios para vivir en el mundo espiritual, entiende perfectamente todo esto. Esto que está diciendo César, una persona espiritual, católica, que vive consagrado a Cristo y consagrado a Dios, entiende perfectamente lo que yo estoy hablando. Una persona natural no es capaz de captar todo esto, es más, le parece una necedad. ¿Cuántos de ustedes no les parece una necedad que yo mande un video todos los días explicando la palabra de Dios y apenas la ve y dice: ay no, qué pereza escuchar a César, y lo cambian porque no capta? Es un hombre humano, no capta las cosas espirituales. Es lo que hoy Pablo nos está diciendo. Pero no se basa solamente en eso. A él le importa un carajo. Voy a decirlo así, groseramente. A Pablo le importa un carajo el hombre humano que no capta las cosas de Dios y todo le parece necedad. A Pablo le importa un carajo eso. Lo que él se refiere es al hombre espiritual, y a ese es el que en estos momentos le está diciendo cosas bonitas, al hombre espiritual. En este caso, digámosmelo a mí, por ejemplo, no es capaz de percibirlo porque solo se puede juzgar con el criterio de espíritu. En cambio, esto es la parte que a Pablo le interesa. Esta es la parte real de este pasaje bíblico. En cambio, el hombre espiritual juzga todo, mientras que él no está sujeto a juicio de nadie. ¿Quién ha conocido la mente del Señor para poder instruirlo? Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando yo hice ese retiro espiritual hace algunos años atrás, 20, 30 años atrás, yo me maravillé
que ese domingo en la noche yo haya sentido ese Espíritu Santo en mí, que yo haya sentido un gozo, una cosa tan impresionante aquí dentro, que yo decía, Dios mío bendito, ¿qué es esto? Que me emociona y me alegra de una manera impresionante. Y yo decía, y se los decía a ustedes, Señor, si así es como tú te sentías las 24 horas del día, los 7 días a la semana, los 30 días al mes y durante todo el año y todos los años que tú estuviste acá, es maravilloso, porque yo lo comencé a sentir, una fuerza, una energía, un gozo, un deseo de servirle a la gente, un deseo de abrazar a todo mundo, un deseo de solo llevar la verdad y un deseo de estar con todo el mundo. Eso es una cosa, amar al mundo, en eso se refiere eso, en amar al mundo. Y así lo sentía yo dije, esto no lo siente todo el mundo, esto me fue revelado a mí, me fue dado a mí. Por eso estas experiencias espirituales es muy difícil que otra persona las pueda captar solo porque yo se las diga, las tiene que vivir en carne propia. Pero para poderlas vivir en carne propia es que debe asistir al templo, debe estar sentado frente al Santísimo, debe llevar un corazón arrepentido y humillado, pedir perdón por sus pecados ante un sacerdote, participar de la Eucaristía y tener la fe en Cristo. Debe tener la fe en Cristo. ¿Y cómo es esa fe? Ay, tan difícil que es eso. Tomás dijo, hasta yo no ver, no creo. Y 8 días después se le aparece Jesús y le dice, venga Tomás, mete tus dedos en mis llagas y tu mano en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Y Tomás apenas vio que Dios le mostró todo esto, ahí sí se arrojó a los pies a creer. Pues bien, Jesús no se detiene ahí. Porque me has visto, has creído. Dichosos los que en el año 2024 escuchen a César y crean en la palabra de Dios, sin necesidad de ver o tocar. Eso es la fe. Una cosa dificilísima para una persona que no capta, que es humana y no capta las cosas espirituales, sino que todo le parece necedad. Eso es una cosa muy difícil. Pero para los que estamos en Cristo, esto son cosas de Dios. Sabemos que Dios está con nosotros y Dios nos revela estas cosas. Otra forma de yo tener entendimiento de todo esto, por ejemplo, estos días me estoy escuchando la Biblia hablada. Ayer escuché Hebreos, todo el capítulo de todos los Hebreos, del 5 al 9 creo, o hasta el 10. Del 1 al 10 creo que son hablada. Uy, no, qué forma de expresión tan impresionante, y uno la entiende hablada. Yo los invito a que hagan eso. Hoy escuché las cartas de Pablo habladas, dramatizadas a los Gálatas. Qué forma tan impresionante como dramatizan y hablan esas cartas que le fue mandada a los Gálatas. Y yo lo entendía perfectamente, una cosa de locos, pero muy bonita. Vamos a leer el Salmo 144. El Señor es justo en todos sus caminos. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan sus fieles, que te proclamen la gloria de tu reino, que hablen de tus hazañas, explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo, tu gobierno va de edad en edad. El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que van a caer, endereza a los que ya se doblan. El Señor es justo en todos sus caminos. ¿Sabe cómo les puedo explicar yo esto? Les quiero contar que busquen en YouTube Palabra de Eclesiastés o la Biblia Eclesiastés en audio, o el libro de Eclesiastés o de sabiduría en audio,
y ustedes pónganse a escuchar lo que es Eclesiastés. Escúchenlo todo, eso no se demora, no como 20 minutos o algo así, o 30. Y ustedes devórense en ese texto, escuchándolo, de unas voces impresionantes, hermosas, con una musicalización hermosa, y ustedes escuchan lo que está escrito en las voces de esas personas, y es una cosa maravillosa. Muchachos, Dios es perfecto. La sabiduría de Dios es una necedad para nosotros los hombres. Nosotros no alcanzamos. Cuando leemos la sabiduría de Dios en Eclesiastés, nos damos cuenta de que nosotros somos unos tontos en este mundo, soberbios, prepotentes. No, esa sabiduría, ojalá ustedes lo vean, muchachos. Ojalá ustedes la vean y la escuchen. Sabiduría o Eclesiastés, y escúchenla, y se van a dar cuenta de lo que es la verdadera sabiduría al vivir en este mundo. Solo Dios la tiene y Dios nos la puede revelar de una manera impresionante. Nos hace sentir, ¿no? Cualquier persona que lee eso y tiene bajo la autoestima es capaz hasta de suicidarse, porque se da cuenta de la sabiduría de Dios, lo que nosotros somos. Somos nada ante Dios. Evangelio, San Lucas 4, del 31 al 37. Sé quién eres, el Santo de Dios. En aquel tiempo Jesús bajó a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y los sábados les enseñaba. Se quedaban asombrados de sus enseñanzas, porque su palabra estaba llena de autoridad. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu de demonio inmundo, y se puso a gritar con fuerte voz: ¡Basta! ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le increpó diciendo: ¡Cállate y sal de él! Entonces el demonio, tirando al hombre por tierra en medio de la gente, salió sin hacerle daño. Quedaron todos asombrados y comentaban entre sí: ¿qué clase de hombre es esta? ¿Qué clase de palabra es esta? Pues da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se difundía por todos los lugares de la comarca. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Un pasaje bíblico muy interesante. Aquí hay muchas cosas para analizar, para que no se queden ustedes ahí que escucharon de que llegó a Cafarnaún, entró a una sinagoga, vio un demonio y le dijo: sal de él, y lo expulsó y el man se fue, y el demonio se fue. Eso es como el resumen de esto, pero aquí dentro hay unas cosas muy grandes para debatir y contener, porque es escudriñar las Escrituras. En aquel tiempo Jesús bajó a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y los sábados les enseñaba. Bajó a Cafarnaún. Recordemos que Cafarnaún es uno de los pueblos donde Jesús más tiempo vivió y donde más hizo milagros. Y por eso por allá vamos a encontrar un pasaje bíblico donde dice: y ay de ti, Cafarnaún, ¿quieres escalar el cielo? Bajarán más rápido al infierno. Porque si en tu ciudad se hubieran hecho los milagros que si en tu ciudad, no, que si en Sodoma y en Gomorra se hubieran hecho esos milagros que se hicieron en ti, más fácil se hubiera convertido Sodoma y Gomorra que tú. Por eso le será más llevadero el juicio final a Sodoma y a Gomorra que a ti, Cafarnaún. ¿Quieres escalar el cielo? Bajarás más rápido al infierno. Aquí nos está dando uno de los milagros que hizo en Cafarnaún. Eso es una cosa que descubrimos aquí dentro. Y los sábados les enseñaba. ¿A dónde fue Jesús? Jesús era un judío. ¿Dónde fue a parar? A una sinagoga. ¿Qué día les enseñaba? El sábado. ¿Y por qué enseñaba el sábado? Porque él era judío y los judíos se reunían los sábados, no se reunían los domingos. ¿De dónde estamos hablando aquí? Del Antiguo Testamento. Recordemos que el Antiguo Testamento termina con la muerte de Jesús en la cruz. Ahí muere el Antiguo Testamento. Ahí. Mientras Jesús está vivo, está cumpliendo lo de Moisés, las leyes de Moisés.
todo lo que está escrito en la antigua ley, que es la ley de Moisés dado en el Sinaí. Y por eso Jesús se reunía los sábados. Y los sábados les enseñaba. Se quedaban asombrados de sus enseñanzas, porque su palabra estaba llena de autoridad. Esa palabra autoridad no podemos dejarla por un lado como una cosa simple. Estaba llena de autoridad. El Señor hablaba. ¿Y qué es autoridad? Autoridad es que usted habla a su hijo y le da una orden y su hijo obedece. Eso es autoridad. Yo hablo y mis hijos me escuchan. Habla con autoridad. Dice las cosas sin engaño. Dice las cosas tal y como son. Por eso el ejemplo tonto que acabo de poner, el padre habla con autoridad y el hijo obedece. Por eso Jesús hablaba con autoridad a estas personas. Él no escondía nada ni decía con doble moral, nada. Lo que Jesús decía se cumple y así es. Por eso es que estos hombres reconocían que ese hombre hablaba con autoridad, sin engaño alguno, sino siempre diciendo la verdad. Estaba llena de autoridad. Había en la sinagoga un hombre poseído por un demonio, por un espíritu de demonio. Oiga, en la sinagoga, que la sinagoga es un templo, como decir acá el templo de la parroquia San José o el templo de San Pedro, mire quién estaba dentro de ese templo. Había un hombre poseído por un demonio, había un demonio dentro del templo. Por eso nadie puede decir que dentro de la Iglesia Católica solamente asisten personas buenas. No, asisten hasta demonios. Caben dentro de la iglesia demonios. Por eso los protestantes, ayer se los decía, se sorprenden y juzgan a las personas por lo que son y no se dejan guiar por la palabra de Dios. Y aquí hoy Dios nos está diciendo que aún los demonios entran a los templos. Entonces los protestantes se asombran que porque, mire, esa señora que va allá al templo, ay, como reza, como se persina y como le reza a Dios, y luego sale a la calle a insultar a los vecinos, a maltratar a su familia. Y miren ese hombre, ay, como reza y participa de la misa, y luego por la noche lo vemos en cristales, en un rumbeadero o en un prostíbulo, y veamos los domingos como reza y todo. Hombres que por dentro llevan un demonio. No son capaces de abandonar. Entonces van a misa, se persignan, participan de la Eucaristía y luego por la noche van y se meten a un prostíbulo, porque hasta los demonios participan de la Eucaristía. Es lo que hoy el Señor nos está diciendo, que aún en los mismos templos habitan demonios, personas que van a misa, pero por dentro no cambian su forma de ser, no cambian su forma de actuar. Son todavía hombres paganos, hombres de este mundo. Y se puso a gritar con voz fuerte: basta, ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? Has venido a acabar con nosotros. Sé quién eres, el Santo de Dios. Y este pedacito, póngale cuidado cómo lo interpreto. Un hombre inmundo que va a misa es un borrachín, un tomatrago. Bueno, no toma trago, pero sí mete vicio. Bueno, no mete vicio ni toma trago, pero roba. Bueno, no toma trago, no mete vicio, no roba, pero es un político corrupto. Pero le llega el día en que Jesucristo se le aparece a él en persona y le dice: sal de él. Y este demonio, que era tomatrago, que era vicioso, que era un ladrón, que era un asaltante, que era un político corrupto, que era todo lo que ustedes quieran, de repente cambia y se siente identificado con Cristo y quiere cambiar su vida. Quiere dejar el alcohol, quiere dejar la prostitución, quiere dejar de meter vicio, quiere dejar de ser un político corrupto. Entonces un corazón arrepentido y humillado Dios no lo desprecia. Y por eso este demonio le grita a él: ¿qué quieres con nosotros? Y Jesús le interpela y le dice: sal, demonio,
Sal, drogadicto. Sal, demonio del borrachín. Sal, demonio del político corrupto, porque resulta de que todos esos malos vicios que nosotros adquirimos en el mundo son demonios que nos poseen, demonios. El que toma trago es un demonio que lo tiene poseído. El que mete vicio es un demonio el que lo tiene poseído. Y por eso hoy Jesús le increpa y le dice, sal de ese hombre. Y ustedes han notado que ese hombre comienza a cambiar su vida. Deja los tragos, deja el vicio, deja el licor, deja de robar y se convierte a Cristo. Realmente ha encontrado y se ha vuelto un hombre bueno, un hombre nuevo. Es lo que hoy el Señor nos quiere enseñar en su palabra, que el Espíritu Santo entra en una persona y le hace abandonar todos estos demonios. Jesús le increpó diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, tirando al hombre por tierra en medio de la gente, salió sin hacerle daño. Estos son todos los vicios que usted pueda tener. Usted es una persona grosera, usted es una persona fornicadora, una prostituta, un prostituto. Usted es una persona que mete vicio y todas las cosas. Quiere cambiar, ve al Señor, conviértete. Y Dios y el Espíritu Santo entra en esa persona y hace que abandone todas esas cosas malas. ¿Qué clase de palabra es esta? Pues da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se difundió por todos los lugares del mundo. ¿Entendieron este mensaje bíblico? Un hombre que es espiritual lo entiende perfectamente. Comprende lo que yo le estoy diciendo. Un hombre que es de este mundo no capta, le parece necedad todo esto. Pregúntese usted de 20 hombres que entran al templo y que son borrachines, vamos a decir 20. Entran al templo borrachines. ¿Cuántos abandonan el licor? 20. Oigan a este. Si mucho uno de 20. Si mucho uno abandona esa vida mundana. Solamente uno. Y los otros 19. Esto le parece necedad, cuentos de vainas que voy a dejar mi licor, como es de rico emborracharse, y se queda en el licor. Y uno ha cambiado su vida y se la ha entregado a Cristo. ¿Entendieron? Bueno, que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.